Muy bien, vamos a orar al Señor. Lleve su mano a su corazón. Vamos a compartir la palabra en esta tarde, ya. Bueno, mañana tarde. Me acabé de dar cuenta que imprimieron mal la prédica, porque le falta una parte, entonces que Dios me la recuerde. Amén. No, ya, que el Señor tenga misericordia. Lleve su mano a su corazón. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy pudimos juntos, con gratitud, acercarnos a ti. Es una bendición cuando nosotros podemos, Señor, contemplar cada una de aquellas cosas que tú has hecho por nosotros. Nos has bendecido, nos has dado más de lo que nosotros incluso te pedimos. Has superado nuestras expectativas y estamos agradecidos. Aquí hay una casa, Señor, que reconoce que tú has sido bueno por encima de lo que nosotros podamos sentir y por encima o a pesar de lo que podamos vivir. Tú eres bueno, Señor. Gracias. Yo apelo a tu misericordia y yo te pido que me uses. Toma el control de mi mente, Señor, de mis intenciones. Úsame. Yo no soy suficiente para esto, Señor, y lo reconozco. Por eso te pido gracia tuya para poder, Señor, transmitir el mensaje que tú tienes para tu casa en esta mañana. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados, Dios les bendiga. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Quisiera introducir con algunas palabras, pero sé que el texto nos va a ayudar a comprender y nos va a ayudar a adentrarnos, nos va a enganchar en cuanto a lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida en esta mañana. Yo quiero recordar simplemente lo que Dios nos ha venido hablando en el título. ¿Recuerdan cuál fue el título del último mensaje que yo prediqué? No sean pobres para conmigo. Este es el tercer mensaje de esa serie. Y solamente quiero recordar que esta frase, no sean pobres para conmigo, fue una frase que Dios me regaló en un sueño despertándome. Y Dios me decía, no sean pobres para conmigo. Y esa frase está ubicada en la Biblia, quizás no de la misma manera, pero sé que usted y yo en esta mañana vamos a entender que sí significa lo que allí en la Biblia nos quiere decir. Amén. Así que mira al que está a su lado y dígale, amado mío o amada mía, en esta mañana te quiero expresar algo. Dios nos dijo que no seamos pobres para con Él. Amén. Lucas capítulo 11, vaya conmigo al verso 37. A partir de ese texto, el Señor nos va a empezar a describir y a revelar su corazón con cada uno de nosotros en esta mañana. Lucas capítulo 11, dígame amén si lo tiene, verso 37. Dice el verso 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Invitaron a comer al Señor Jesús. Las personas que le rodeaban, de entre esos, habían fariseos. Y qué sorpresa que un fariseo hubiese querido tener un detalle con el Señor Jesús y le hubiese ofrecido una cena para que de alguna manera le pudieran atender. Dígale al que está a su lado, eso es muy extraño. ¿Por qué es extraño? Porque ustedes saben que los fariseos no amaban a Jesús, no pasaban a Jesús. Por el contrario, tenían rabia de Jesús y lo que Él hacía y lo que Él decía causaba incomodidad. Entonces vamos a estudiar cuál fue la intención por la cual estos fariseos le hacen una comida al Señor y lo invitan a su casa. Amén. Muy bien. Si usted lee los textos anteriores, Jesús había hecho un milagro.
Y lo había hecho en plena iglesia y en pleno culto. Y los fariseos reaccionan y le dicen, fijo, hizo este milagro por causa de Belcebú. Entonces, viendo esta antelación, yo puedo imaginarme cómo estaba el ambiente. Amén. Pero siga leyendo conmigo, mire lo que dice. Verso 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Subraye ese verso, porque ese verso nos va de alguna manera a revelar lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Pero mira lo que dice el verso 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Subraye la palabra rapacidad y la palabra maldad. Verso 40. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis. Y entonces, ¿qué dice allí? ¿Y entonces qué? Wow. Para el fariseo, lavarse las manos era parte de su costumbre. Pero no era simplemente algo, no sé, una costumbre de higiene. Yo creo que usted y yo desde pequeños aprendimos ese buen hábito de lavarnos las manos, ¿verdad que sí o no? Todos nos lavamos las manos antes de comer o tocar un alimento, bueno, en su defecto, y si hay un baño o un lavamanos cerca. Pero eso es algo que tenemos nosotros por costumbre. Nuestros papás nos enseñaron eso. Pero para los fariseos, lavarse las manos era algo más allá que un buen hábito. Representaba un acto religioso. Amén. Diga conmigo, un acto religioso, espiritual. Amén. Sigamos leyendo. Yo solamente quiero ponerle cositas y ahorita vamos a entrar en los textos. Entonces mire lo que dice el verso 41. Ellos estaban preocupados por limpiarse, porque más que algo físico querían sentir una limpieza espiritual. Y miren la respuesta de Jesús, dice: pero dad limosna de lo que tenéis. Y entonces, ¿qué dice? Todo os será limpio. Mira al que está a su lado y dígale: en esta mañana el Señor nos va a enseñar a limpiarnos. Amén. Vuélvale a decir: en esta mañana el Señor nos va a enseñar a limpiarnos. Wow. Ahorita usted va a entender lo que eso significa. Siga leyendo, pero el verso 42, mire lo que dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto no era necesario hacer, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, o sea, un escriba, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Verso 46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán,
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió de entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¡Wow! ¡Qué comidita tan amarga! ¡Qué momento tan difícil para el Señor Jesús! Pero aún miren, amados, creo que les fue más mal a los anfitriones que al invitado. Porque Jesús en esa comida desnudó el corazón, las conductas y las intenciones de los comensales. Amén. Diga al que está a su lado, en esta mañana, a través de lo que Dios reveló de los fariseos, te va a hablar a ti y me va a hablar a mí. Wow. Me sorprende esto. Jamás hubiera esperado que los fariseos se atrevieran a querer acercarse al Señor, porque en el fondo yo sabía, por lo que hemos visto del Señor Jesús, cómo Él confronta, cómo Él toca, cómo Él es tan directo y tan franco. Si hay algo del carácter del Señor Jesús, es que Él era muy claro, directo y franco. Y más cuando se trataba de personas que trataban de ocultar sus intenciones. Amén. Mire algo que me sorprende, amados. Vamos a leer el capítulo 12 y vamos a ver cómo Jesús se refiere al suceso o al momento de la comida. Entonces mire lo que dice. En esto, o sea, en medio de qué, de esa comida, dice, juntándose por millares la multitud. ¡Wow! Yo no sé si esa casa era grande, pero yo creo que no le cabía a nadie. Llegaron miles de personas, dice allí. Y mira lo que dice. Tanto que unos, ¿qué les pasaba? Se atropellaban y comenzaron, y se atropellaban y como dice una versión ahí, dice que se estrujaban, se pisaban. Imagínense el cuadro, amado, ese día, ese momento, no sé si era la noche o era la tarde. Había una cantidad de gente. Jesús pone en ridículo a los fariseos. Y en medio de ese cuadro, mire lo que sigue diciendo el verso 1 del capítulo 12. Dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Hay dos puntos. ¿Qué les dice? Wow. Si los fariseos se habían sentido avergonzados porque Jesús los confrontó, dígame si no se sintieron más como unas cucarachitas cuando Jesús mira a sus discípulos como queriéndoles enseñar algo y les dice, oigan, miren, amados, la conclusión de todo lo que estamos viviendo es la siguiente: cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos. Wow, qué palabras del Señor. Es más, mire el verso 15. Estamos en el mismo contexto, en la misma situación, y vuelve a repetir. Mire qué les dice. Dice, y les dijo, dos puntos: mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow. Directamente Jesús desnuda y confronta el corazón de los fariseos. Se refiere a sus discípulos y a través de lo que ve en el corazón de los fariseos quiere enseñarle algo a los discípulos. Les va a hablar de dos aspectos. El primero, de la levadura y de la codicia. Así que mire al que está a su lado. En esta mañana vamos a aprender acerca de la levadura de los fariseos
y de la codicia que había en ellos. ¡Wow! En otras palabras, de frente les dijo, porque ustedes van a leer ahorita que la levadura, cuando Jesús usó esa palabra, la estaba comparando, se está haciendo referencia a la hipocresía. En esa cena Jesús los mira y les dice, ustedes son hipócritas y son codiciosos. Pero usa esa situación para formar y enseñarle algo a sus discípulos. Mire algo muy lindo, amado. La palabra allí guardar tiene un significado muy especial para nosotros. Escuché que leyeron una versión que dice, tengan cuidado. Jesús les está haciendo una advertencia. Tengan cuidado. Es más, la palabra guardarse tiene que ver con estar en vela, como el centinela que tiene que cuidar una ciudad. Amén. Casi que le está diciendo a sus discípulos, oigan, ustedes tienen que velar, porque al momento en el que vean la hipocresía, tienen que hacer un llamado de alerta. ¿Qué hacía un guardia en una atalaya cuando veía al enemigo? ¿Qué hacía, amados? La palabra guardar tiene que ver con eso. Cuando ustedes vean que la codicia está rondando sus vidas, que la hipocresía está rondando sus vidas, amados, den aviso, toquen la alarma. Amén. Así que el Señor nos expresa en esta mañana, amados, cuando ustedes vean la hipocresía en sus vidas, alértense. Amén. Es más, amados, miren, hay algo muy lindo aquí. Jesús, cuando les habla de la hipocresía, empieza a usar un ejemplo para describirles lo que es la hipocresía. Y es con la palabra levadura. Yo no sé si usted sabe lo que es la levadura, pero la levadura es un hongo que se le aplica a la masa del pan para ayudarlo a crecer. Entonces, no sé si usted ha visto un video, yo tuve que ver un video de cómo cuando se le aplica la levadura a la masa, empieza a formar como unas burbujas, empieza a burbujear y empieza a crecer esa masa de una manera tremenda. Lo hacen los panaderos para rendir la masa. Amén. Y lo hacen de alguna manera para que les pueda alcanzar y también para que el pan tome un buen tamaño. Pero yo no sé si usted ha comido esos panes que les echan mucha levadura y cuando usted los parte son como huecos. No sé si usted ha comido esos panes. Es más, la técnica de un buen panadero es saber manejar la cantidad de levadura que le echa al pan. Un mal panadero, amado, hace un pan hueco, pero un buen panadero, bueno, lo hace ahí esponjosito. Pero miren el ejemplo que el Señor usa. La hipocresía tiene que ver con mostrar en apariencia una forma que en su interior está muy lejos de lo que manifiesta en el exterior. Es más, la palabra hipocresía tiene que ver con fingir, con actuar, con lo que hace un actor cuando representa un papel que no tiene nada que ver con su vida. Jesús le dice a los discípulos, cuidado con ustedes mostrar una apariencia de hombres que aman a Dios, hombres que están entregados a Dios, pero en el fondo lo que hay en su corazón muestra que eso no es tan cierto. Dígale que está a su lado, para Dios es más importante lo que tú contienes que lo que tú aparentemente muestras. Amén. ¿Cómo cree usted que los fariseos se sintieron al escuchar todas estas cosas? Yo diría más confrontados que juzgados, porque la intención del Señor Jesús, más que juzgarlos, era confrontarlos. Es increíble algo, amados. Mire lo que dice el verso 39. Pero el Señor del capítulo 11 le dijo,
Ahora bien, vosotros los fariseos, ¿qué hacen? Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Pero ¿qué pasa por dentro? ¿Cómo estaban? ¿Qué dice allí? Wow. Wow, tremendo. Necesitamos entender, amados, que en nuestra relación con Dios, lo primero que Dios ve es nuestro corazón. A Dios no le impresiona la forma de una iglesia que en la apariencia se ve que tiene devoción, que quiere amar a Dios, que quiere acercarse a Dios. Y más cuando nosotros sabemos que un domingo todos somos ¿qué? Usted y yo adorando con las manos levantadas y con una lágrima en la mejilla nos vemos muy santos. Pero Jesús quiso de alguna manera mostrarnos cómo era la vida espiritual de ese entonces, no muy ajeno a lo que es hoy en día. Nosotros tratamos de limpiarnos con cosas aparentes. Pensamos que por venir a la iglesia, amados, nuestras vidas van a ser más correctas. Pensamos que por diezmar nuestras vidas con ese acto van a ser mejores o más agradables delante de Dios. Y nos hemos olvidado que nosotros no agradamos a Dios porque vengamos a un lugar, un domingo como hoy, a un lugar que se llama iglesia. Nosotros no agradamos ni adoramos a Dios solamente porque nos dediquemos 2 horas el domingo delante de Dios. ¿Saben cuál era la intención del Señor Jesús? Decirles, si tú no me agradas desde el fondo de tu corazón, aquí no hay nada. Así que dígale al que está a su lado, Dios está interesado en que tú le agrades y en que tú le adores con lo que tienes en tu corazón. Lo primero que nos lleva a reflexionar es ¿qué hay en el corazón? Un fariseo, ¿saben para qué se lavaba las manos? Miren, amados, los historiadores piensan o ellos no sé cómo, pero sacaron la siguiente conclusión: que los fariseos se lavaban las manos porque ellos creían que si con las manos sucias tocaban en alimento, el alimento se contaminaba. Entonces al comerlo, pues ellos quedaban contaminados. Cuando ustedes comen, adivinen dónde va lo que comen. Y Jesús quiso decirles, si ustedes se descalifican delante de Dios, no es por lo que comen, sino por cada una de las cosas que tienen adentro en el corazón, y que cuando las dejan salir, ahí es la forma o la manera en la que se contaminan. Un judío también se lavaba las manos, ¿saben por qué? O un fariseo, porque ellos creían que si no lo hacían iba a venir juicio y castigo sobre sus vidas, e incluso consecuencia de ello era que se empobrecían. Entonces, cada vez que se lavan las manos, adivine usted qué intención o qué agüero tenían ellos. Que iban a estar limpios, que iban a poder estar bien delante de Dios, que Dios los iba a aceptar, que Dios iba a agradar de ellos. Pero no solo eso, sino que también el tener limpias las manos hacía que ellos fueran prósperos. ¡Wow! ¡Qué agüero tan raro! ¿Cuántos de ustedes hicieron y actuaron con base a agüeros en la vida? ¿Cuántos, no sé, dijeron... voy a guardar un billete de $1 en la billetera porque eso qué hace? Pero miren algo, amados, los fariseos pensaban que en esas cosas podían de alguna manera no solo lograr una aceptación delante de Dios, sino que también al hacer eso podrían hacer que sus condiciones aún económicas fueran buenas o mejoraran. Si aplicamos esto a nuestras vidas, miren, yo creo que eso no está muy lejos de lo que a veces pensamos y de la intención por la cual hacemos muchas cosas para Dios. Uno dice, no, yo voy a la iglesia porque no quiero que papito Dios se enoje conmigo. Soy un sinvergüenza entre semana, pero tengo que ir a la iglesia.
No, yo diezmo porque si yo no diezmo, papito Dios no me da más. Yo alguna vez pensé, amados, que uno diezmaba era para que Dios le bendijera más o le diera más dinero. Yo tengo que obedecer porque si no Dios no me respalda y me conviene que Él me respalde. En mis negocios, en mi hogar, tantas cosas. Dígame si no es la misma intención y el mismo principio. Es igual. ¿Qué revela esto? Que no hay una cercanía con el corazón de Dios. Que se hacen las cosas de manera mecánica, sin meterle el corazón, la conciencia. Y Jesús dijo, están fingiendo algo o están tratando de vender una imagen que no son. Y dígale que está a su lado, mírelo a los ojos y dígale, si tú no entregas tu corazón y dejas que eso sea tu devoción, difícilmente podrás ser cristiano. Wow, qué comida tan terrible esta. Yo a veces he limpiado mi conciencia viniendo a la iglesia. He limpiado mi conciencia sirviéndole al Señor, dando un diezmo, teniendo un devocional todos los días, sin entender qué es lo que Dios ha requerido de mi corazón. Amén. Miren lo que dice el verso 15. Hay algo aquí importante. No me quiero meter todavía en el tema, pero miren lo que dice. Y les dijo, miren que hay una palabra antes de la palabra guardaos, como si Jesús quisiera añadirle algo más. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Mirad. Wow. La palabra mirad tiene que ver con discernir, con entender claramente. Recuerde que el Señor le está dando una enseñanza a sus discípulos. Y es como si Jesús quisiera reiterar y decirles, oigan, pongan atención. Quiero que comprendan claramente el mensaje que les estoy dando. No lo tomen a la ligera. Es más, amados, un significado de la palabra guardar es prestar atención. ¿Qué era lo que quería decir Jesús? Presten atención, miren lo que está pasando, miren el corazón de ellos, miren cómo ellos actúen, estén alerta, porque ese estilo de vida no puede tocarles, no puede permearlos, no puede afectarlos. Es más, amado, mire, la palabra levadura tiene que ver con la acción del hongo para transformar algo, para afectarlo. Yo no sé si usted sabía lo que es el proceso de la fermentación. ¿Lo sabía o no? En el vino lo conocemos. O por allá cuando a uno se le pasa un jugo de mora. La palabra fermentación quiere decir lo siguiente: que por causa de no usarse correctamente o en el tiempo que tocaba, ¿qué pasa? Se daña. Es como si Jesús les dijera, si ustedes pierden el tiempo y no hacen lo que les toca, tarde o temprano, lo que ustedes son, la imagen, el diseño que ustedes tienen, se va a permear. Y se va a permear por una costumbre de vida religiosa que lo único que ha hecho es alejar su corazón, aunque tenga sus palabras cerca delante de Dios. Fácil es decir, Señor, gracias. Pero vivir una vida de acción de gracias es otro tema. Fácil es decir, Señor, yo acepto lo que tú me has dado en cuanto a tu propósito. Pero difícil es vivirlo en nuestro diario vivir cuando nos quejamos, cuando peleamos contra el Señor. Fácilmente es decir, Señor, yo te amo. Pero difícil verlo en la fidelidad y en la inconstancia de nuestra vida a diario, de lunes a viernes. Fácil es decir, Señor, mira, yo quiero ser como tú, pero qué difícil es cuando tenemos que ser como Él en medio de una contienda o de un pleito en nuestras casas. Cuando Jesús confronta a los fariseos, les dice, ustedes en la apariencia se ven bien, pero en el fondo, en la realidad de sus vidas, yo sé que ustedes no viven de la misma manera, porque algo los permeó. No quiero entrar allí, pero ustedes saben que la motivación de la apariencia de un fariseo, ¿cuál era?
que otros le vieran, el aplauso, el reconocimiento, que dijeran: wow, qué hombre de Dios que eres, qué esposo que eres, qué hijo, qué esposa tremendo. Pero miren lo que dice allí el verso 40. Léalo usted para que usted entienda lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué dice? Lea en la Reina Valera los que la tienen y pronuncien muy bien la primera palabra que dice el verso 40 del capítulo 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Wow. ¿Qué más dice? Wow. Allá dice tontos. Tiene que ver con actuar sin pensar por qué actúo como actúo. Y su necedad tenía que ver que ellos pensaban que podían engañar a Dios, que Dios no miraba sus corazones, pero Dios desnuda el corazón, amado. No podemos pensar que tenemos que ser cristianos de apariencia, sino cristianos desde adentro del corazón. ¿Está conmigo? Vaya conmigo a Mateo capítulo 15 y vamos a complementar algo que en ese texto nos dice. Mateo capítulo 15. Dígame amén si lo tiene. Déjeme llegar allá porque quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 15. Dice así, verso 1. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y miren la pregunta: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es lo mismo, amados, que decir voy a la iglesia a adorar a Dios, pero ignoro, amado, que la adoración no se limita a un lugar. Solamente respóndase usted y empecemos a meditar en esto. ¿Cuántas veces nosotros adoramos solamente porque cantamos, pero dejamos de adorar en nuestra vida diaria, en lo que pensamos, en lo que hablamos y en la forma en la que actuamos? La adoración no es música, amados. La adoración es la actitud de un corazón frente a Dios. Miren algo: yo no puedo agradar a Dios por el espacio de un culto. Eso se llama religión. Si el único lugar o momento donde usted dice de verdad en su corazón es que hoy adoré a Dios, y lo dice porque usted hoy adoró junto con la alabanza de la iglesia, la hora y media que la adoró, si usted piensa que ese es el único momento para adorarle, usted y yo somos religiosos. Porque la adoración, amado, más que palabras,
Diga conmigo, más que palabras, es la condición de mi corazón. Yo adoro con la condición de mi corazón. Y revise usted en esta mañana, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Hoy podríamos decir, está lleno quizás de envidia, está lleno de enojo, de rencor, de falta de perdón. Mi corazón está lleno de lujuria, de fornicación, de adulterio, chisme, murmuración, tantas cosas, amados, que conscientemente, si revisamos nuestro corazón, hoy podrían salir. Y Jesús les dice, tú adoras por la condición de tu corazón, por causa de lo que hay en tu corazón. Amén. Así que dígale al que está a su lado, para adorar a Dios, tú echas mano y sacas de todo lo que hay en tu corazón. Ese es nuestro recurso. Y de allí sacamos la provisión de nuestra ofrenda para Dios. Amén. Amén. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Su ofrenda es todo aquello que usted tiene adentro de su corazón. Mala o buena, eso es lo que realmente usted le está ofreciendo a Dios. Por eso la palabra dice, hijo mío, dame tu corazón, porque Dios siempre ha querido que tú le des tu corazón. Amén. ¿Está aquí conmigo? Vaya conmigo otra vez a Lucas. Mire lo que dice el verso 39. Lucas 11. Entonces el Señor les dijo, miren que yo les he ido preparando para que ustedes entiendan ahora lo que va a decir este verso. Entonces el Señor les dijo, ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro. ¿Llenos de qué? Aquí dice, de avaricia y perversidad. Si entendemos que nuestra ofrenda para Dios es todo lo que contiene nuestro corazón o lo que está dentro de nuestro corazón, Jesús, ¿qué le está diciendo que hay en el corazón de los fariseos? Avaricia y perversidad. La palabra avaricia es tremenda, amado, porque uno podría pensar que tiene que ver solamente con anhelar el dinero, con codiciarlo, pero va más allá de eso. Es más, la palabra avaricia tiene que ver con el deseo que alguien tiene y por causa de lograr ese deseo, quizás está dispuesto a hacer muchas cosas para lograrlo. Tiene que ver con el esfuerzo que el ser humano hace para obtener algo que desea, algo que le gusta, algo que considera importante en su vida. Tiene que ver con ese esfuerzo. Cuando Jesús mira a los fariseos, Él dice, ustedes en la forma en la que viven persiguen algo, quieren alcanzar algo. Pero lo más triste es que ustedes, aunque hacen cosas para Dios, no es a Dios a quien quieren alcanzar. Entonces, ¿detrás de qué están? Aparentemente, en su parte externa de Dios, pero en el fondo de su corazón ustedes revelan que su intención y su deseo no es Dios. Les dice, están llenos de rapacidad y de maldad, dice esta versión. La palabra rapacidad es tremenda, porque tiene que ver como cuando un animal salvaje, una fiera, arrebata la presa. Yo no sé si usted ha visto cuando hay dos perritos en casa y a uno de ellos se le sirve primero y viene el otro ahí como a tratar de ¿qué? ¿Y qué hace, amado? ¿Qué hace? Dígame si no es así. Cuando Jesús quiere describir el nivel de codicia de los fariseos, dicen, aún cuando alguien se quiere acercar a quitarles o a meterle la mano al plato, ustedes mismos reaccionan. Porque tiene que ver
de la manera en la que ellos defienden lo que ellos consideran su tesoro, lo importante. Es más, nosotros vamos a desembocar este texto, no sé si hoy o el otro domingo, en algo. La palabra en este contexto termina concluyendo diciendo lo siguiente: ¿dónde está tu tesoro? ¿Por qué nombro esto? Porque si hemos entendido, diga conmigo, voy a volverlo a repetir para que el concepto quede claro. Mi ofrenda se la doy a Dios de todo lo que tengo en el corazón, ¿verdad que sí? Y Jesús le dice a estos fariseos: lo que hay en su corazón es esa rabia o esa codicia que siempre está tratando de proteger y preservar lo suyo y que nadie se lo quite. De todo eso es que ustedes inconscientemente le han dado a Dios, aparentemente. El problema es que donde está su corazón, ¿qué hay en el corazón de ellos? ¿Qué había? Avaricia, maldad, todo lo que quieran. Dice, donde está tu tesoro está tu corazón. O sea, toda tu provisión está frente a aquello que tú consideres importante. Es lo que está diciendo allí. En otras palabras, el esfuerzo de los fariseos, su capacidad, su destreza como seres humanos estaba puesta en todas aquellas cosas que anhelaban y deseaban, que aparentemente se dirigían a Dios, pero el fin de eso no era Dios. ¿Por qué estoy hablando esto, amados? Dios nos dijo: no sean pobres para conmigo. ¿Por qué nos dijo eso? Porque nos ha visto escasos, porque ha visto que nos falta. Si usted lee ahorita, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: no sean pobres en cuanto a su relación con Dios. Me gusta esa versión, porque Jesús está confrontando una iglesia que estaba invirtiendo su corazón en todo menos en crecer en su relación con Dios. Hoy en día el cristiano tiene tiempo para todo, aún para hacer devocionales por Facebook. Tiene tiempo para las redes sociales. Busqué una estadística. ¿En qué invierte hoy en día el ser humano más su tiempo? Uno podría pensar en comer, en dormir, que son las dos cosas que más tiempo se lleva en nuestra vida. No sé si sabía eso usted. Haciendo cola en una fila de banco, terrible. Caminando, peor. Estando parado, terrible. Pero las estadísticas cambiaron hace un tiempo. ¿Saben cuándo? Cuando se inventaron las redes sociales. Hoy en día pasamos más tiempo en el Facebook chismoseando la vida de los demás, poniendo like y poniendo comentarios en fotos de Instagram, que en invertir nuestro tiempo en nuestra relación con Dios. Jesús le habla a una iglesia que aparentemente, religiosamente, en la forma se ve de devoción, que ama a Dios, que quiere invertir su tiempo en Dios, pero él dice: eso no es tan cierto, porque yo conozco lo que hay en su corazón, sus intereses. Dígale al que está a su lado: tu interés muestra si realmente Dios es importante para ti. A lo que le dedicas tiempo, a lo que inviertes tu tiempo, tu interés, en eso revelas si realmente Dios es importante para ti. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, amados. Yo no sé si usted ha visto esos videos de lo triste que es ver cómo una pareja, antes de acostar, lo último que hace no es darse un abrazo, no es darse un beso y hablar de lo que fue el día, sino cómo están. La luz apagada y se ve solo la luz del celular. Y lo primero que hacen al levantarse, ¿qué es? Uno no echa la mano aquí a ver si la esposita amaneció con uno. ¿Qué hace uno? Señor, te doy gracias. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado esto. A mí me ha pasado y me enoja tanto que yo entro en mi tiempo de devoción y empieza tirirín y no está orando y no. Señor, perdóname un momento que voy a atender. Amén, que me mandaron un mensaje del Señor. Gracias, Señor. ¿Y en qué estamos? Así estamos ahora, amados. Qué triste eso, amados. Qué triste. ¿Está aquí conmigo o no? La palabra
rapacidad tiene que ver con tomar algo con violencia. Yo no sé si usted ha visto a los niños chiquitos. Hace poco me pasó algo con alguien que le iba a dar un dulce. Y yo, mire, amado, me acurruqué con un chiquito y le extendí el dulce, pero yo quería que esa personita se me acercara, me dejara darle un abracito y mire, ¿sabe qué hizo? Cogió el dulce y salió a correr. Dije, wow, Señor, tremendo esto. Así somos nosotros con el Señor. ¿A qué hora se le extiende la mano y nos muestra lo que queremos? Lo cogemos y hasta luego, Señor. La palabra rapacidad tiene que ver con eso. Es más, sigo ahondando. Le está diciendo a los fariseos de frente: todo lo que hacen para Dios es para esperar ese momento en el que Dios les dé lo que ustedes quieren, y ustedes lo cogen y se van, porque todo el tiempo ese fue su único interés, su única motivación. Es más, la palabra maldad no tiene que ver con perversión, sino traduce de esta manera: mala intención. Entonces, cuando dice ustedes están llenos de rapacidad y maldad, cuando dice maldad dice de malas intenciones. Tremendo. Entonces les dice, verso 40 del capítulo 11 de Lucas: necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Y mire lo que dice el verso 41. ¿Cuál es la respuesta y la solución del Señor Jesús? ¿Cuál es? Léalo otra vez. ¿Qué dice? Me encanta esa versión, porque si no hubiéramos leído esa versión no entenderíamos lo que Jesús quiere expresarnos. Mire lo que dice esa versión. Ese es el verso ¿cuál? El 41. Mire lo que dice. Dice aquí: por lo tanto, en la Nueva Traducción Viviente, limpien el interior. Wow. ¿Qué era lo que el Señor nos iba a enseñar hoy? ¿Cómo limpiar nuestro interior? ¿Para qué limpiarlo, amados? Es la pregunta. Para que nosotros podamos desde el corazón darle a nuestro Dios una buena ofrenda. Para que limpiándonos de todas estas intenciones erradas, realmente nosotros podamos acercarnos a Dios. Y no lo que dice Mateo 15. ¿Qué dijo allá? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿qué? ¿Saben qué es estar lejos de Dios? ¿Saben qué es? Estar limitado por mi codicia, mi ambición, mi egoísmo, e incluso querer usar a Dios para suplir solo mis deseos y de alguna manera mis necesidades, y acercarme a Él sin que Él me importe, solamente que extienda su mano y yo en eso pueda tener mi satisfacción. Eso es estar lejos del corazón de Dios. Entonces mire lo que dice esta versión: por lo tanto, limpien el interior. ¿Qué dice allí? Dando sus bienes a los pobres. Quiero primero leer esta. Wow. ¿Cómo iban ellos a limpiar su corazón? Dígale al que está a su lado, dígale así: ¿cómo iban a limpiar su corazón? Ahora usted le va a responder. Dice, el pastor piensa así. Dígale así: el pastor. Dígale, ¿cómo lo limpian? Pues fácil, dígale, orando más. Dígale, pues ¿cómo lo limpiamos? Diga, ayunando más. No. Yendo más a la iglesia. Wow, Señor. Mire, por más, amado, que yo mire mi codicia y diga, yo renuncio a mi codicia y te vas, codicia de mi corazón, la única manera de limpiar mi corazón es desprendiéndome de ese egoísmo, de esa codicia, y soltarla. ¿Saben cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Cómo limpia a alguien su corazón del enojo y de la contienda? A ver, amado, ¿cómo? Haga así. No pagando mal por mal. Es la forma de limpiar el corazón. Con la blanda respuesta, que es lo mismo: ceder, humillarme, con nobleza.
Usted puede en el momento de la gritería y de la pelea: te reprendo, Satanás, no voy a caer en tu juego, y no me grite, y no. Usted no hizo nada. Hizo el ridículo. Y lo único que hizo con eso, y usted dice: ay, no le peleé al diablo, Dios se agradó de mí. Dios dice: su corazón está lejos de lo que a mí realmente me agrada. ¿Cómo limpiamos el corazón? Jesús les dijo a ellos: aquello que lo está ensuciando, sácanlo. ¿Cómo? Haciendo lo contrario a eso. No era simplemente darle una monedita al niño que está en el semáforo, no, porque no tiene que ver con dar una ofrenda a alguien. Si fuera así, perdería el sentido. Tiene que ver, amados, que den en la medida que les duela, que les cueste. Miren, a alguien que está tacaño le duele dar. Yo no sé si usted ha visto personas tacañas y que cuando van a dar lo piensan dos veces, como que tome 100 pesos, use 10, invierta el resto, me trae ganancias y lo administra bien. ¿Sabe qué les dolía a ellos? Diga conmigo, ¿saben dónde está el corazón de ellos? En lo que tenían. Ahí está, la adoración del corazón de ellos estaba hacia eso. Se acercaban a Dios, era por eso, por lo material. Es más, miren algo, esto se va a empezar a abrir, miren que se va a poner bueno. Dice verso 41, miren lo que dice la Biblia textual: más bien dad con misericordia de lo de adentro. Wow. Yo no sé si usted está entendiendo lo que dice ahí. Mire, se lo voy a volver a leer, que esa es la parte que no se me imprimió. Más bien dad con misericordia de lo de adentro, y he aquí todo os será limpio. Esto revela algo muy lindo. Dígale al que está a su lado: yo no puedo dar de lo que no tengo. A veces queremos ser amorosos, generosos. Queremos tener buenas respuestas, decentes, amables. Y Jesús quiso confrontarles. Les dijo: miren, les voy a dar la respuesta. ¿Cómo van a limpiar su corazón? No yendo a la iglesia, no orando más, no entre más lean la Biblia. No quiere decir que no haya que hacerlo. Jesús lo aclaró al final, ¿no? Sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Pero entendiendo la esencia de lo que se hace. Entonces él dijo: mire, la respuesta es: ¿cómo van a limpiar su corazón? Pues saquen de su corazón lo bueno para darle a otros. Entonces lo primero que los llevó a ellos a pensar es: ¿qué hay en mi corazón? Y si no tenían generosidad, ¿de dónde? Entonces eso los llevaría a concluir que ellos necesitaban que su corazón fuera lleno. ¿Saben por qué a veces nos cuesta adorar a Dios? Porque ¿de dónde, amados? Hoy en día la cultura eclesial nos ha vendido la idea que una alabanza con 30 músicos, con los instrumentos más costosos y de última tecnología, con luces y humo, es la que pone realmente a adorar a un pueblo. Pero yo le digo, eso no es cierto. Si la alabanza y la adoración fueran canciones, todo sería muy fácil y sencillo. Pero ¿cómo adorar si yo no tengo en mi corazón nada para que darle a Dios? Eso es lo que nos lleva a reflexionar, amados. Ya entienden ahora, y vuelvo y reitero, porque Dios nos dijo: no sean pobres para conmigo. O sea, no hemos sido generosos con Dios. ¿Por qué? Porque Él ha visto que nuestro corazón está vacío, está escaso. Amén. Por eso empezamos hoy como empezamos, llenándonos de razones. Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel. Yo pienso en lo que tú has hecho y yo me sorprendo.
me asombro, no lo merezco. Amén. Mire lo que dice esta versión, voy a leerle otra versión. La mejor forma, dice la Biblia, lenguaje sencillo, la mejor forma de estar completamente limpios es compartir lo que uno tiene con los pobres. ¿Sabe qué reveló esto? Que el corazón de los fariseos era insensible, era duro y no tenía interés por su hermano. Yo le voy a decir una cosa, para Dios pesa más su adoración en el trato que usted tiene con su prójimo que lo que usted pueda expresar con sus canciones o con las palabras de su boca. ¿Sabe qué argumento tenían los fariseos? Sus padres. Miren el ejemplo que Jesús usa. Lo que aparentemente más un hijo podría amar, ¿qué es? Sus papás, ¿o no? Mal o bien, sus papás, ¿o no? Yo creo que la única persona aquí en la tierra que nos hace responsable de ser agradecidos con ellos son nuestros padres, porque ellos nos han dado su todo, ¿o no? Dígame si no. Dígame si no. ¿Saben qué revela esto? Que ellos, diga conmigo, eran ingratos. Eran ingratos. Porque si a las personas que más aparentemente debían amar no les dolía que estuvieran en necesidad, mire, de ahí para abajo con cualquier persona. Miren al grado donde el Señor reveló y descubrió el corazón de los fariseos. Pero miren el argumento: yo no te doy a ti porque es que esto yo lo tengo apartado para dárselo a Dios. Dios se agrada en lo que hacemos en un culto de domingo más de lo que Él está viendo en su vida diaria y cotidiana allá en su casa. ¿Qué cree usted, amado? Se agrada más allá. Para Dios es más adoración el buen trato de un esposo con su esposa que la oración que pueda venir aquí a hacer. Para Dios es más adoración el buen trato de usted como padre y como cabeza de hogar con sus hijos y su esposa que lo que usted pueda venir a hacer aquí, amado. Eso es adoración. Para Dios eso es adoración. El resto es hipocresía. Perdóneme que le hable como le hable. Solo Dios sabe que yo madrugué y cuando entendí el mensaje luché, porque yo le decía al Señor, siempre me toca decir cosas como estas. Pero tengo que hacerlo, amado. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando ellos vean esta conducta, le está diciendo a los discípulos, ¿qué tienen que hacer? Hacer alerta. Cuidado. No podemos vivir así, amados. Así que diga el que está a su lado: cuando tú te veas en estas intenciones, en estas actitudes, grita. Corre por tu vida, amado. Amén. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Vamos bien. Solo quiero dejar lo que viene para el próximo domingo. Capítulo 12, ubíquese allí. Mire cómo termina la cena. Solo lo voy a leer, usted ubíquese en el 12, pero yo le voy a leer cómo termina después de todo esto que hemos expuesto. El verso 53 dice: diciéndole él estas cosas, los escribas comenzaron a estrecharle en gran manera. ¿Alguien tiene una versión distinta a la que estoy leyendo? Que lea ahí ese 11:53. ¿Qué dice? Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, teniéndole trampas para atraparlo en sus propios. Muy bien, tremendo esto. Mire esta versión. Mientras Jesús se retiraba, me gusta esta versión. O sea, él salió porque vio que el ambiente se puso un poquito tenso. Les cantó la tabla, desnudó sus corazones. Es más, en eso estaba quizás enseñándole y mostrándole a sus discípulos o preparándoles para una enseñanza, y él empezó a retirarse. Mire lo que dice esta versión: mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos
y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Entonces empezaron a hacer, ¿saben qué? A cuestionarlo. Ahí van, vamos a ver si es que usted sabe mucho. Vamos a mirar a ver qué nos puede responder. Mire, esto que acabó de pasar les dolió en lo más profundo de su corazón. En esa situación, dice el verso 12, en esto, o sea, ¿en qué? En que estaban hostiles los fariseos, en que estaban agresivos y en que empezaron a cuestionarle, a ver si Jesús se dejaba provocar, se le salía la rabia y con eso decían, pero mire, usted también, vea cómo reacciona. Entonces Jesús, mire la prudencia del Señor, dice, Él se retira y dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, o sea, la enseñanza primaria era para ellos, o sea, la prioridad de Jesús en ese momento eran sus discípulos, no la multitud. Y mire lo que dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Usted ya entendió, ¿verdad? ¿Qué era la hipocresía? Las malas intenciones, una doble moral, una doble vida, el querer seguir a Dios con las intenciones incorrectas, solamente para suplir un deseo propio. Amén, eso es. Y dice el verso 2, porque nada, mire que vuelve a decir algo que ya había dicho. ¿Qué dice? Porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, si yo les acabo de decir a los fariseos que ellos no pueden ocultar lo que hay en su corazón, mis amados discípulos, ustedes no pueden fingir ni ocultar nada, porque Dios los conoce. En otras palabras, lo que yo he visto en ellos, también lo he visto en ustedes. Y estoy usando toda esta situación para hablarles a ustedes. Mi interés no son ellos, mi interés son ustedes, que si no corrigen esto, que si no se guardan de esto, la esencia y el diseño que ustedes tienen se pierde. Dios no quiere, y mira el que está solo, Dios no quiere que lo que Él sembró en ti se pierda. Entonces, verso 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En otras palabras, amado, entre más usted intente ocultar la realidad de su vida, más fácil Dios la va a exponer. No por avergonzarlo, sino para enseñarle que delante de sus ojos todo está expuesto. Verso 4, mas os digo, amigos míos, wow, miren la dulzura del Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Cuál era el temor de los discípulos? Que los persiguieran y los mataran. ¿Por qué? Porque es que el evangelio de Cristo, miren amados, no fue fácil para el mundo de ese entonces, ni ahorita. Confrontaba, redarguía, es más, desilusionaba a todo aquel que quiso acercarse a Dios con una expectativa incorrecta. Casi que los está despachando diciéndoles, ellos tenían temor por cómo Jesús con su mensaje provocó a los fariseos, se pusieron agresivos. Entonces los discípulos dijeron, uy, ahora mire lo que nos va a tocar, porque no callan al maestro. Miren la que nos metió. Yo espero que usted nunca se sienta así por causa de la forma en la que yo predico. Y mire lo que dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. O sea, lo mínimo que pueden hacer con usted, ¿saben qué es? Matarlo. Ya ahí para adelante ya no hay nada más que hacer. Pero mire por qué el Señor les dice esto. Mire lo que dice el verso 5. Pero os enseñaré, wow, a quién debéis temer. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí,
os digo a este tema. En otras palabras, mire, si nosotros debemos tener respeto de alguien, es de Dios, en quien está nuestra vida, y nuestra vida depende de Él. Usted sabe el día que nace porque a usted se lo dijeron sus papás. Usted nació este día y a esta hora, pero quien eligió eso ni siquiera fueron sus papás, ni siquiera la ciencia que dice a tantas semanas, más o menos por esta fecha, por causa de que sí, es este día. Mire, amado, llegó un día antes, un día después, tocó ayudarle hasta que... Eso solo Dios lo determina. Y así mismo la forma y el día en que nos vayamos. En otras palabras, ¿sabe lo que Jesús quiso decir aquí? Es: ustedes dependen de Dios, de lo que Él determine hacer, y no de lo que los hombres determinen hacer. Mire, yo estoy poniendo las bases de lo que vamos a ver el próximo domingo. No se olvide de esto. ¿De quién dependemos? De Dios. De lo que Él haga, de lo que Él determine sobre nuestras vidas. No teman, porque su vida no está condicionada a lo que el hombre les puede hacer. El hombre puede querer hacer muchas cosas, amado, muchas, pero quien determina el estado, el final o el inicio de nuestras vidas. Ahora, pero mire lo que sigue diciendo: témanle a Él, porque Él es el que determina y dispone qué hacer con nosotros. Pero no solamente eso, sino que Él va a sentarnos delante de Él un día para llamarnos a cuentas, para evaluar nuestra vida y decirnos: bueno, mijito, ¿cómo viviste? Cuéntame, hijito. Tienes que dar cuenta de todo, como dice Corintios, de todo lo que has hecho en tu vida. Él tiene el poder de decir: bueno, bienvenido, siga a las calles de oro y al mar de cristal. O decirte: hijito, no tienes arte ni parte con nosotros. Yo no te conozco. ¿Saben qué significa esto? Más que una afirmación aterradora de lo que le puede pasar a alguien si no camina bien y se va para el infierno. ¿Saben qué está diciendo? Que deben nosotros saber una conciencia, que la vida que vivimos aquí, tarde o temprano, vamos a tener que rendirle cuentas delante del Señor. En otras palabras, vivimos para Él y no podemos olvidarnos de eso. Porque tristemente es decir: bueno, allá cuando yo ya haya vivido todo y me haya descarriado, en el último segundo le voy a decir al Señor: uy, sí, Señor, ahora sí, ahora sí. No, eso es necedad. Jesús le está hablando a una iglesia necia, religiosa, ambiciosa, codiciosa, que no entiende lo que es agradar y vivir para Dios. Debe ponerle la última base: ¿está bueno o no está bueno? No se me desespere, aguante un poquito, mire lo que viene. Pero mire lo que dice el verso 6. Jesús mete un ejemplo hasta extraño, pero quiero que sepamos qué es lo que nos quiere decir. Dice el verso 6: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando, amados, de los gorriones. En ese entonces la gente comía gorriones. ¿Sabe qué es un gorrión? Yo no sé qué es un gorrión, pero sé que es un pájaro. Y sé que es un pájaro. Esa era el pan del pobre hoy en día. ¿Qué es lo más barato para nosotros? Bueno, gracias. Si usted lleva la bolsa de menudencia, le damos por la compra de 1 libra el pescuezo y hartas patas, con unas buenas uñas para que tenga buen sabor ese caldo. Entre más sucias mejor. Como diría Javier, un caldo de uñas. Miren lo que Jesús quiso explicarles. El alimento más barato de la época en el contexto cultural eran los gorriones. Es más, por la compra de 2 se daba un tercero, dice la historia. Imagínense lo barato que era. O sea, cualquiera podía comprar un gorrión para hacerse un sudado, un caldo de gorrión. Seguramente, yo nunca he probado un gorrión, gracias al Señor.
Bueno, sí he probado las menudencias y son buenas después de un ayuno. No me las como, pero la sopa es de exquisita. No me juzgue, pero me cuesta. Me cuesta saber que me voy a comer lo que estoy viendo, aunque sepa rico. A veces se me cuela y es rico, pero solo ver eso yo digo, oh Señor, esto es terrible. Pero miren algo, amados. Miren la enseñanza tan linda. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. En otras palabras, algo que para la sociedad no tiene un valor, algo que es para el pobre, algo que aún incluso por valer tan poquito le enciman uno de más, o sea, tan menos vale para el mundo, pero Dios dice, Dios no deja que ni uno de ellos aun se venda o se mate para venderse. Dios no lo hace sin que eso se filtre por su soberanía. ¿Usted no le parece hermoso eso? Uno dice, ay, yo soy un pobre desgraciado, yo no valgo nada. Y Dios dice, hijito, mira, a un desgraciado y sin valer, para mí lo vales tanto que yo no permito que en tu vida ocurra una sola cosa sin que se filtre en mi soberanía. En otras palabras, le dice a los discípulos, miren, hijitos, puede que ustedes no valgan frente a esta sociedad, los rechacen, quieran ir en contra de ustedes. Si se compara frente a los fariseos eran los pastores del Mercedes-Benz de ese entonces. Y ustedes frente a ellos son los arruinados, arrastrados, llevados, vueltos nada. Pero yo les voy a decir una cosa, aún su condición, mire lo que está diciendo ahí, aún su condición no es un error. Aún su condición no es una casualidad. Su condición es parte de mi obra soberana. Es lo que dice allí. Esta mañana el Señor me decía algo. Yo le voy a decir algo. Si hay algo en lo que yo he tenido un conflicto frente a Dios, algo de su carácter es su soberanía. Yo lucho con eso. Me cuesta. Porque cuando yo intento aplicar la soberanía de Dios frente a todas las realidades que vivimos en la tierra, eso me es difícil. Porque yo me cuestiono y digo, Señor, pero si tú eres bueno, ¿por qué permites esto? Pero el Señor me dijo lo siguiente: nadie podrá entender mi sabiduría si no entiende cómo yo actúo y lo que es mi propósito. Si tú ves mi propósito y si tú conoces por qué yo actúo como actúo, entenderás mi soberanía. Porque viendo tragedias como las de anoche, uno dice, wow, Señor, en un estado de indefensión, donde nadie estuvo preparado, donde había madres y papás que estaban buscando a sus hijos y no los habían encontrado, y uno dice, oh, Dios, nosotros no hemos sufrido cosas como esas. Y es en el momento donde uno diría, wow, pero ¿cómo así, Señor? O sea, yo no te entiendo, Señor. Cuando uno pierde, mire, amados, yo le voy a decir, cuando uno pierde lo que más ama, revela lo que uno es. ¿Por qué le digo esto? Jesús empieza hablándole a los fariseos. ¿Se acuerdan de lo que es rapaz? Cuando usted quiere defender lo que más ama, usted pela el cobre, pela los dientes. Iglesia, yo le voy a decir algo de parte de Dios. En este tiempo, Dios va a revelar los tesoros que tenemos en el corazón. ¿Saben cómo las va a revelar? En nuestras actitudes. Ahí es donde nosotros dejamos ver qué es lo importante para nosotros. Ah, no me moleste, porque yo soy así. Ese es su tesoro, su orgullo y su temperamento. Y termino. Ya se lo dije hace media hora, ¿verdad? Verso 6 y 7. Quiero leerlo junto otra vez. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo eso, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. En otras palabras, la condición que usted tenga hoy no es una señal que Dios se haya olvidado de usted. Por el contrario, Dios es tan consciente y ejerce su total soberanía a pesar que usted no lo crea o piense que Dios está lejos. Si usted dice, estoy sufriendo, Dios dice, yo lo sé, hijo, y no me he olvidado de ti.
Señor, pero mira que estoy perdiendo. Yo lo sé, hijo. Por el contrario, estás en promoción, pierdes en promoción. Pero yo no me he olvidado de ti, hijito. ¿Por qué? Mire lo que dice el 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Algunos dicen, bueno, el Señor no tiene mucho trabajo en eso. Pero muchos o pocos, esto que nos revela, amados, diga conmigo, que yo tengo un Dios detallista, cuidadoso. Amén. Usted puede decir, me le salí de las manos al Señor. Mi hijo se salió de las manos del Señor. Dios dice, ¿acaso todo lo que ha pasado no sea porque yo en mi soberanía lo he permitido? ¿Tú crees que yo soy tan duro que no conozco de manera minuciosa lo que está ocurriéndote a tu vida? Aún tus cabellos los tengo contados. Por eso al final dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo quiero decirte, para ti, amada iglesia, hay un valor incalculable que Dios ha dado. Tú vales mucho para Dios. Mucho, 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 amados. El versículo 8 es lindo, como termina. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de Dios, delante de los ángeles de Dios. Jesús sabía qué estaban pensando sus discípulos. Ellos tenían temor y por causa del temor incluso estaban pensando en guardar silencio. ¿Cuántas veces hemos negado a Dios, amada iglesia? Muchas veces. Negar a Dios no es decir solamente yo no conozco a Dios o no soy cristiano. Pedro lo hizo. Yo no lo conozco a Él. Necesitamos revisar la intención por la cual se niega a Dios. ¿Por qué razón Pedro niega a Dios? ¿Y miedo a qué? A no sufrir, a pasar dolor, a sufrir pérdida. A veces enfrentamos circunstancias y decimos, no, Señor, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de nuestro egoísmo, de nuestra egolatría, de nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestros deseos. Y eso nos ha impedido ser una ofrenda para el Señor real y genuina. Jesús usa el ejemplo del corazón de los fariseos para hablarle a sus discípulos y advertirles: si ustedes se dejan permear por eso, mañana cuando por propósito tengan que enfrentar persecución, son los primeros que van a salir corriendo. No teman, porque más que matarlos no les pueden hacer nada más. Finalmente la vida en este mundo es transitoria. Lo de este mundo es vano. Y usted y yo enfocamos casi todo, nuestra fuerza y nuestro tiempo es por lo de este mundo. Toda la vida. Si uno está cansado de viejo, ¿sabe por qué? Es porque uno ha entregado toda una vida trabajando por alcanzar lo que no va a poder disfrutar y lo que uno no se va a llevar a la eternidad. Perseguimos lo equivocado, amados. Hacia allá vamos a ir el otro domingo. Y si vamos en este caminar, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que estamos secos, porque lo que debimos haber invertido en Dios, lo invertimos en otras cosas. Y hoy Dios viene a decirnos: de mí, de mis palabras, de mi presencia, de mi propósito, ¿cuánto hay en tu corazón? Hoy podríamos decir: hay mucho de este mundo, pero de ti, mira, Señor, muy poco. ¿Cómo nos damos cuenta que no hay de Dios en nosotros? Por lo que sacamos a diario
en sus respuestas, en sus actitudes, usted ahí sabe cuánto tiene de Dios. Usted cree que en la gritería, en la contienda, en el desprecio, en la frialdad, en la dureza, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, ahí está Dios. Olvídese, amado, no lo está. Entonces Jesús dice: no me nieguen, hijitos, por el temor de perder su vida en este mundo. No me nieguen. Yo niego a Dios cuando dejo de vivir de acuerdo a lo que Él espera. Es una forma de negarle. Cuando condiciono mi entrega a Él, es otra forma de negarme. Cuando vivo para mí mismo, es otra forma de negarme. Jesús usa todo lo que ocurre en una cena para hablarle a sus discípulos. En ese contexto muchos le seguían. ¿Cuántos dice ahí? Miles. ¿La enseñanza era para los miles? Porque Jesús conocía la multitud. Muchas veces lo dice la Escritura. Él conocía lo que ellos pensaban. Unos le seguían por el pan que les dio, pero Él quería invertir su tiempo en los que tenían corazón. ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque nos alerta, nos amonesta, porque Él quiere una iglesia así. Lo que viene el otro domingo va a ser muy lindo, amados. Por eso no se lo pierda. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado en esta mañana. Yo he temido, Dios. ¿En dónde está fundado mi temor? En no perder lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Solo tú me conoces. Sabes lo que hay en mi corazón. Sabes si tú eres mi interés. Tú sabes si tú eres mi prioridad, si tú eres lo que yo más aprecio. Tú lo conoces, oh Dios. Tú nos dijiste el jueves que era tiempo de hacer un alto y volver a la senda antigua. Aún me dijiste esa noche: vuelvan al primer amor. Porque nuestro corazón se ha enfriado en los asuntos de este mundo. Hemos puesto nuestros ojos en lo que es perecedero. Dependemos de ti, no de lo que podamos lograr en este mundo, no de lo que el hombre puede hacer por nosotros. Si le caemos bien o no, no es un problema. Dependemos de ti, porque tú eres quien determina qué va a suceder con nosotros. Si yo no vivo la vida conscientemente, esperando tu segundo regreso, Dios, entonces viví en vano. Ministranos el mensaje de lo que tú has querido darnos en esta mañana. Tú me dijiste: no sean pobres. Ahora veo mi pobreza, oh Dios. Ahora veo mi pobreza. Hay tanto de este mundo, pero tan poco de ti, y aún tan poco para ti, para ofrecerte, para darte. Señor, renueva el amor que hay en nosotros hacia ti. Renueva la pasión, enciéndela. Vuélvenos al primer amor, Jesús, por favor. Vuélvenos al primer amor, Jesús. Danos pasión, convicción, entrega. Que nuestro deseo en la vida sea darnos para ti. No importa si en eso tenemos que negarnos a la vida en este mundo. Que cuando pongamos en la balanza muchas otras cosas frente a ti, pese más tú, oh Dios. Tenerte a ti, amarte a ti, agradarte a ti, obedecerte a ti, vivir para ti. Ayúdanos, Jesús. Yo soy ese fariseo sentado en esa mesa que tú expones, pero también soy ese, oh Dios, ese discípulo que te sigue y que cree que es mejor que el fariseo, pero que está igual.
Y hoy nos humillamos delante de ti, sin hipocresía, sin fingimiento. No voy a presumir lo que no soy. Tú conoces lo que soy. Y lo único que muestra eso es que te necesito. Yo te necesito. Dile conmigo: yo te necesito. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús.